Hola, ¿cómo te va? Nuevamente te damos la bienvenida al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz desde la República Argentina. Como siempre te venimos diciendo en cada video, deja tu comentario debajo del mismo o si querés podés solicitar algún tema que quieras que estemos tratando. Como siempre decimos, uno de los tantos seguidores nuestros nos han pedido la vida de José. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y es importante esta historia, porque es una de las historias más famosas de la Biblia. Por lo menos yo lo tengo en cuenta así. Yo hace muchos años que vengo orando sobre esta persona, José. Ya te voy a decir más adelante cuál es el pasaje en el cual yo estoy orando para mi vida personal. Vamos a explicar un poquito. José fue esclavo, preso, y a pesar de todo eso llegó a ser un líder tremendamente importante y poderoso de la época en Egipto. El hecho de que José pudo vencer sus adversidades, ya dijimos que fue esclavo, que fue preso, nos anima a nosotros a vencer cada uno de los problemas que tenemos en este tiempo. Esta historia, la de José, se encuentra, como te dije recién, en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Es una historia un poco larga, no la vamos a contar toda, porque nos va a llevar mucho tiempo, vamos a hacer una síntesis, pero en tu casa vos podés ver de cuando José nace, capítulo 30 de Génesis, hasta que muere a la edad de 110 años, en el capítulo 50. Su padre se llamaba Jacob, una persona muy conocida en la Biblia, y tuvo 12 hijos. Entre esos 12 hijos estaba José. Y José, dice el texto bíblico, que era el hijo favorito de su padre. ¿Por qué? Por ser el hijo mayor de Raquel, una de las esposas. Recordemos que en aquella época se tenían varias esposas, favorita de Jacob. Sus hermanos, los restantes 11 que había atrás de él, al ver que su padre amaba más a José que a ellos, ¿qué empezaron a hacer? Lo empezaron a aborrecer. Y no solo eso, sino como vamos a ver más adelante, cómo empiezan a empezar a hacer una historia tan negra y tan nefasta alrededor de su vida. Cuenta la historia que José, por aquel entonces, soñó un sueño. Y esto a sus hermanos los llegaron a poner aún más rabiosos y le aborrecieron peor. En realidad tuvo 2 sueños José y no uno. El primero tenía que ver con el atar manojos en medio del campo. Esto sueña José. Y en este sueño los manojos de sus hermanos, los 11 hermanos, se inclinaron hacia el manojo de José. El segundo sueño indicó que algún día los hermanos de José se inclinarían delante de él reverenciándolo. Esta vez soñó José que el sol, la luna y 11 estrellas, que son los 11 hermanos, se inclinaron delante de él. Los hermanos estaban pero tan enojados después de estos sueños que decidieron confabularse entre los 11 y querer matar a su hermano José. Pero al final, entre todos, haciendo una evaluación que se iban a meter en un problema muy grande, deciden no matarlo, sino venderlo como esclavo por 20 piezas de plata, que no era tanto dinero. El padre de José, Jacobo, por ser el hijo preferido, en esa época se le regalaba una túnica muy decorativa, una túnica muy preciosa al hijo que era el preferido. Entonces, ¿qué hicieron estos personajes, 11 hermanos de José? Agarraron esa túnica, cuando lo vendieron como esclavo a José, le sacaron la túnica, la ensuciaron con sangre de un animal y fueron y le dijeron al padre que su hijo amado lo había matado una bestia. Que estemos de duelo porque pobrecito José lo mató algo que andaba por ahí, puede ser un toro o lo que fuera. Mientras José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo,
llegó a ser el esclavo, a quien se lo vendieron, de un hombre que era uno de los más ricos de aquella comarca. Este hombre se llamaba Potifar. Y dice el texto bíblico que Dios estaba con José. Yo quiero que vos tomes esta frase. Dios estaba con José, porque va a ser muy importante. Y pronto, fíjate lo que pasó, pronto su amo dejó de tenerlo como esclavo y que hizo, lo puso como mayordomo en su casa. Fíjate que de ser esclavo lo nombró la principal persona que organice todo lo que él tenía, las riquezas, los campos, lo que se vendía, el ganado. Pero nosotros leímos antes, Dios estaba con José, tengamos en cuenta esto. La esposa de su amo, Potifar, se enamoró de José, porque dice el texto bíblico que José era muy hermoso, pero muy hermoso. Entonces la mujer de Potifar se enamora de José. Y a cada rato lo venía seduciendo, diciéndole, duerme conmigo. Vos imagínate, cualquier persona que está en esta situación y la mujer de su amo, de la persona más importante en ese momento, le diga algo de esto, es para inclinarse y caer. Pero José no iba a pecar contra Dios. Y salió, en uno de esos momentos que lo acosaba tanto la mujer, salió de la casa corriendo desesperado, no queriendo ver más a esa mujer. Pero ¿qué pasó? Se olvidó ciertas ropas suyas dentro de esa casa. Y la mujer se enojó tanto al ver que José no aceptó su propuesta. ¿Qué hizo? Fue a Potifar, su esposo, y acusó a José que había querido violar. Y como prueba, le mostró a su esposo la ropa de José que había dejado dentro de la casa. Dice, mira, se sacó toda la ropa, me quiso violar. ¿Y qué pasó? Injustamente José fue a parar a la cárcel. O sea, sus hermanos lo vendieron como esclavo y ahora, con la mentira de esta mujer, va a parar a la cárcel. Pero nuevamente el texto bíblico dice, a pesar de todo, Dios estaba con José. Acá yo te quiero decir por qué yo estoy orando con este texto. Porque yo estoy pidiendo por mi economía, que en Argentina está siendo muy difícil, estoy diciendo que Dios me provea como lo proveyó a José en su momento. Que a pesar de ser esclavo, a pesar de estar en la cárcel, dice exactamente lo mismo esos dos textos. Que Dios prosperaba a José en todo lo que José hacía. Pasó a ser mayordomo cuando era esclavo y ahora que pasó en la cárcel, fue tan así que el jefe de la cárcel le encargó a José que cuidaba de todos los presos. ¿Escuchaste? Es una cosa que no se puede entender. Fíjate cuando Dios está sobre una persona. Y así fueron pasando unos cuantos años. ¿Y qué pasó? El faraón, que era la persona más importante de Egipto, es como decir hoy el presidente de los Estados Unidos, un país importante, tuvo algunos sueños medio raros cuando estuvo durmiendo y no lo podía interpretar qué era lo que quería decir. El primer sueño fue que 7 vacas gordas fueron devoradas por 7 vacas flacas. El segundo sueño fue que 7 espigas llenas y hermosas fueron devoradas por 7 espigas menudas. Y no podía descifrar cuál era el sueño. Entonces, había un copero, en esa época el copero del faraón era el que probaba todos los alimentos y lo que tomaba el faraón por la duda si lo querían envenenar. Entonces por eso se llamaba copero. Tomaba el vino, decía, bueno, no se moría el copero, le daban de tomar al faraón. El copero se acordó que José estando en la cárcel, un día alguien le comentó, que José en la cárcel había interpretado algunos sueños de algunos que estaban allí. Entonces dijo, bueno, voy a buscar a este tal José a la cárcel y voy a traer para que el faraón deje de preocuparse cuáles son esos pensamientos. ¿Qué hicieron? Mandaron traer a José del calabozo donde estaba preso, lo afeitaron, lo bañaron, lo pusieron bien bonito para presentarlo al faraón. Entonces Dios le dio a José la interpretación correcta de ambos sueños que había tenido el faraón. Y los dos sueños tenían el mismo significado.
Entonces José le dice al faraón, dice, y era que habría 7 años de abundancia seguidos, o sea, las 7 vacas gordas, era que iba a haber 7 años de mucha abundancia en el ganado, en lo que cosecharían y en todo lo que había en ese entorno. Pero después de esos 7 años vendrían 7 años de la hambruna más grande que pueda haber pasado Egipto. Eso fue lo que le declaró José a los sueños del faraón. Y fíjate a lo que llega Dios cuando usa una persona. El consejo que le da José al faraón. O sea, un preso dándole consejo a la persona más importante de Egipto. Dice, entonces José sugirió al faraón que nombre a alguien de su confianza, que sea prudente, que sea sabio. ¿Para qué? Para juntar alimentos en esos 7 años buenos, como hace la hormiga, y poder sobrepasar los 7 años malos que iban a venir. Ahora, el plan de José que le presenta al faraón era tan lógico, pero tan lógico, que hace el faraón, le encarga a José esa tarea. Fíjate, vendido como esclavo, fue preso injustamente, y hoy el faraón le está encargando la tarea más importante y lo está nombrando como la persona más importante después de él en Egipto. Así que fue que de un día para el otro José pasó de la pobreza a la riqueza y de estar preso a estar en una posición de poder que solo el faraón era el más importante y poderoso en ese lugar. O sea, después del faraón venía él con las decisiones. Todo ocurrió como José lo había dicho en esos sueños y lo había predijo. Después de la gran abundancia de 7 años llegó la gran hambruna. Y fue en esa ocasión que los hermanos de José, acordate los primeros sueños que tuvo José, ¿te acordás? Las espigas, ¿verdad? Los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar grano. José reconoció a sus hermanos. Sus hermanos no le reconocieron a José, ni se dieron cuenta que era él. José decidió ir a ver a sus hermanos, sin decirle quién era, para ver si ellos lo reconocían y se arrepentían de la maldad que habían hecho con él de venderlo como esclavo por 20 monedas de plata. José le vendió granos a ellos, pero en un momento cuando siguieron viniendo a comprar, rehusó venderle más granos a ellos, hasta que le trajeran, según dice el texto, a Benjamín. ¿Quién era Benjamín? De los 12 hermanos, que entre ellos estaba José, Benjamín era el más chiquito de todos. Entonces José dice, si quieren seguir comprando granos, tráiganme a Benjamín, su hermano menor. ¿Cuál era la treta de José? La treta de José era que sus hermanos lo habían vendido a él como esclavo, y ahora él quería ver si harían lo mismo con Benjamín, su hermano más chico. Cuando vinieron sus hermanos a comprar, José mandó esconder su copa de plata entre las ropas y los bártulos que traía Benjamín. Entonces mandó a la guardia del faraón revisar esas cosas y encontraron la copa de plata entre las ropas de Benjamín. ¿Cuál fue la acusación? Lo trataron a Benjamín de ladrón. ¿Cuál era el castigo? Iba a ser esclavo. Los hermanos se arrepintieron de lo que hicieron con José, ahí pensaron lo que habían hecho con José, y no querían que Benjamín sufriera la misma tortura que sufrió José, siendo el hermano menor, y que sea un esclavo. Es así que Judá, uno de los 12 hermanos, que era más grande que Benjamín, se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín. Dijo, no, que Benjamín no pase esto, por favor, yo me ofrezco como esclavo. Entonces ahí sí José se dio a conocer y dijo, yo soy José, soy hermano de ustedes, acuérdense. Entonces, ¿qué hizo? Dice que fue a sus hermanos, los abrazó, no sé cómo hizo abrazar a 11, pero dice que fue, los abrazó a todos y les animó a amarse los unos con los otros. Su padre, que ya era tan anciano, era una persona muy, muy grande, quien pensaba que José lo había matado un animal, como habían dicho sus hermanos, fue traído a Egipto.
y dijeron, acá está José y no murió. Entonces quisieron, todos los dos hermanos cuidaron de su padre hasta que muriera y que no tuviera falta alguna en esos años de tanta hambruna. Ahora, de este texto que hemos visto en Génesis de este José, podemos sacar muchísimas lecciones. Se pueden sacar de esta historia tremendas cosas, pero lo principal es que Dios tuvo un plan para la vida de José. Esto es lo más importante. Y no solo Dios tuvo un plan para la vida de José, sino que tiene un plan para tu vida y tiene un plan para mi vida. Cada dificultad que tuvo que enfrentar José, porque pasó de estar esclavo a estar preso y a ser la persona más importante en Egipto, ¿qué es lo que lo ayudó a él a desarrollarse como esto, como lo que fue, como un gran líder? El valor que José tenía, a no atemorizarse ante las circunstancias adversas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Los dolores, los problemas que estemos pasando hoy en día, quizás podrían ser la manera en que Dios esté ayudándonos a tener el mismo valor que tuvo José. Vamos a leer un texto para terminar esto, y ya lo leímos en muchos videos, y dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vos fuiste llamados, yo fui llamado, y Dios puede estar con nosotros como estuvo con José, y podemos sortear cualquier tipo de adversidad que pueda sobrevenir sobre nuestra vida. Como te decimos en cada video, que tengas una gran bendición de parte de Dios para tu vida.